Ahora sí, ya vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos al webinar del mes de febrero del Comité de Ciberseguridad del CISOC Monterrey. Nos da mucho gusto tenerlos aquí acompañándonos en la sesión sobre la Ley de Protección de Datos y su aplicación en las empresas. Gracias por conectarse. Adelante, Bercy. A continuación nos va a dar unas palabras de bienvenida la ingeniera Ángeles Vela, directora del CISOC Monterrey. Muy buenos días a todos en este segundo comité del año, un comité muy cumplido en tiempo y forma de cómo se proyecta. Y bueno, no les quiero quitar muchas palabras, pero queremos agradecer a toda la gente que está aquí reunida, que nos acompaña de varias partes, incluso del mundo. Tenemos gente que se conecta de Latinoamérica. Y pues agradecerles a todos los organizadores. El día de hoy tenemos pues un tema muy interesante a cargo de Renata Buerón, que es el tema de la protección de datos personales tan importante en estos días. Y obviamente también como se viene todo el tema del mundial en nuestro país, tenemos que cuidar de estos datos tan importantes. Y bueno, quiero agradecer a Israel Peralta, nuestro líder del comité, pues también la organización, a Andy Méndez y a Bercy Garza el apoyo para que se lleve a cabo este comité. Y bueno, quiero cederle la palabra al subsecretario Serna, el licenciado Carlos Serna, quien es subsecretario de Desarrollo Económico en la Secretaría de Economía de Nuevo León. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Serna, Cristóbal Cárdenas, por todo el apoyo que nos brindan al CISO Monterrey y en específico a estas áreas de tecnología. Adelante, por favor, para que nos dirija unas palabras. Ángeles. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho con el CSoft, especialmente porque estamos ensamblando un programa pequeño pero ambicioso en materia de ciberseguridad para pymes. Y este comité ha sido indispensable para poderlo instrumentar, especialmente la parte más difícil que creo que ya la hicimos, que fue juntar a todos, autoridades, universidades, etcétera. Y en el marco de este programa, obviamente, algo que estamos cuidando mucho es la legalidad. Y quiero agradecer a Renata por la conferencia que nos ofrece el día de hoy. Es un tema muy importante, muy actual, pero sobre todo es un tema que es difícil a veces de transmitir correctamente. Y esto tiene muchas implicaciones para todas las empresas, cambiar políticas de privacidad, quizás términos y condiciones, y es importante que tengamos lo más actualizado al respecto, ¿no? De mi parte, reconocer el trabajo que ha hecho el clúster, reconocer el trabajo que ha hecho este comité. Eh, Muchas gracias también, Israel, por todas las colaboraciones que hemos tenido a través de este comité. Y bueno, no quiero quitarles yo tampoco mucho tiempo, recordarles que aquí en la Secretaría de Economía siempre tienen la puerta abierta para cualquier consulta, servicio, trámite que puedan requerir con nosotros. Y simplemente recordarles que este programa que estamos ensamblando de pymes ciberseguras pues va a ser de atención para toda la población y es una colaboración magnífica que estamos teniendo con el clúster de software, con este comité de ciberseguridad. Y todo este contenido que ven en estas sesiones, el de hoy especialmente relevante, es justamente para poder diseñar una política de ciberseguridad en el estado de Nuevo León que pueda aplicar y además ser utilizada favorablemente por las pymes. Y toda esta actualización es muy relevante para poder estar a la vanguardia con ese programa. Entonces, pues sin más, no sé, Ángeles, si siga alguien más, pero de mi parte, pues recordarles que aquí estamos siempre a sus órdenes y muchísimas gracias al clúster, muchas gracias a este comité, Ángeles, Israel, a todo el equipo y una bienvenida a todos nuestros espectadores. Estoy seguro de que va a ser de su interés esta plática y de nuevo hay que adoptarla y como bien decía Ángeles, pues irnos preparando para el Mundial. Perfecto, muchísimas gracias al licenciado Carlos Alberto Serna y a Cristóbal Cárdenas por todo su apoyo y vamos a seguir con este comité. El siguiente punto está a cargo de la bienvenida por nuestro líder de comité, el ingeniero Israel Peralta Caballero. Adelante, por favor.
Subsecretario Carlos, muchas gracias por atender la invitación y por estar aquí con nosotros y siempre ser un brazo y un hombro de apoyo para todos los planes que tenemos y encantados de poder participar con ustedes con el gobierno de Estado. Enviar un saludo de nuestra parte también a la secretaria. Este, Ángeles, Andy, Bercy, muchas gracias por todo. Renata, un placer conocerte. Tuvimos una sesión la semana pasada medio abrupta que pudimos platicar. Déjame presentarles a Renata. Renata es socia senior del Buffet Baham, Ringer y Correa. Espero que haberlo dicho bien. Especialidad en privacidad de datos, protección de datos, ciberseguridad, derecho constitucional y derecho internacional. Con más de 15 años de experiencia asesorando a corporaciones multinacionales y a industrias reguladas en el diseño e implementación de marcos de cumplimiento en materia de privacidad, avisos de privacidad, mapeo de datos, estructuras internas de gobernanza. Su trabajo incluye liderar procesos de vida digital, diligencias relacionadas con datos, realizar evaluaciones de impacto en la privacidad y gestionar respuesta a incidentes complejos de violación de datos personales. ¿Por qué invitamos a Renata hoy y agradezco que haya aceptado esta invitación? Porque uno de los temas que vemos en ciberseguridad, yo siempre lo he dicho, es, pues sí tenemos mucho, todo el mundo se basa en la tecnología, ¿no? Que el endpoint, que el firewall y que todo lo que tenemos que hacer en tecnología, y a veces perdemos de vista que lo importante es cuidar el dato. Y en cuidar el dato hay leyes que nos piden que hagamos ciertas cosas y podemos incurrir en esa falta de leyes. Cuidar el dato tiene que ver con procesos y tiene que ver con ese tipo de cosas de reglamentaciones, ¿no? Entonces, cuando platiqué con Renata, le decía, oye, me encantaría que vinieras y si es tu intención y si te parece bien, platicarnos de cómo lo aplicamos, o sea, porque aquí ahora hay unos espectadores, va a haber mucha gente tecnológica, va a haber mucha gente empresarial, pero no va a haber muchos, a lo mejor abogados que sepan cómo leer una ley y poderla llevar a la realidad. Y lo que convenimos es, hagamos una conversación en la que nos pueda decir qué tenemos que aplicar, cuáles son los riesgos y cómo nos puede afectar no hacerlo. Entonces, hoy Renata está aquí. Eh, Créanme que fue un reto para Andy conseguir a alguien de este calibre y de este nivel. Y agradezco que lo haya logrado porque creo que va a ser una sesión muy, muy nutrida. Renata, bienvenida. Esta es tu Muchas casa y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. El honor es mío por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ángeles, Israel, Andy y Bercy, muchas gracias. Y sí, yo pienso que es un reto, como lo dijo el subsecretario, transmitir de manera correcta o poder entrar a unas mentes que no son propiamente técnicas en temas de protección de datos. Se hace muy complejo. Entonces, mi tarea es transmitirles cómo aplica la ley y qué es lo más importante que hay que observar, ¿no? Me gustaría compartir mi pantalla un segundo para que... ¿Aquí pueden ver mi pantalla? Ya vemos la Sí, presentación ya antes de podemos hacer ver. presentación. Perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, me gustaría empezar, si me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas, con mucho gusto para que sea una sesión muy interactiva y que al final se queden con algo práctico, como lo dijo Israel. Pues mi tarea es hablarles un poco al principio de cuál es el piso normativo en México y de ahí nos vamos a ir a precisamente en qué parte de la ley y de las leyes se regula el deber de seguridad y qué tenemos que hacer como empresas para cumplir con la ley, tanto desde un punto de vista preventivo como en caso de que tengamos una vulneración de seguridad de datos personales. El tema de la ley de protección de datos es hacer un sistema de gestión de seguridad de la información, pero dándole el giro hacia seguridad de protección de datos, porque la información contiene datos personales normalmente siempre. Entonces, por eso es que hay que observar siempre esta normativa. Entonces, el piso normativo en México empieza desde la Constitución y tenemos una ley que es aplicable al sector privado y otra ley que es aplicable al sector público. Son muy similares, pero tienen cuestiones específicas distintas y sobre todo pues el ámbito de aplicación.
después de la ley que ahorita tuvimos una renovación, una nueva ley en marzo de 2025, pero sigue llamándose Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Entonces, la primera ley fue de 2010 y la ley actual es de 2025, y de todas maneras tenemos una comunicación oficial por parte de la autoridad en materia de protección de datos, que se están llevando a cabo trabajos para emitir una nueva ley. También tenemos el reglamento y unos lineamientos de aviso de privacidad y varias guías que en su momento emitió el INAI y que por ahora siguen siendo orientativas, a pesar de que la autoridad ya no es el INAI, por motivo de una reforma de simplificación de órganos autónomos. Se extinguió el INAI y asumió sus funciones la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La parte de protección de datos, tanto públicos como privados, la lleva la Subsecretaría de Buen Gobierno. Y la parte de transparencia y acceso a la información la lleva el Transparencia para el Pueblo, que también es un órgano de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No sé si están de acuerdo que puedan, si tienen alguna pregunta en esta parte, o seguimos adelante. Ok, perfecto. Entonces, estábamos en el piso normativo, que es la Ley de Protección de Datos para Particulares. Entonces, esta ley aplica para cualquier tipo de tratamiento de datos que hagamos, ya sea de forma física o electrónica. Y la ley aplica a todas las empresas o personas físicas o morales que traten datos siempre que no sean para fines personales. Entonces, nos aplica sí o sí, o para el buro de crédito o instituciones específicas de temas de crédito. Pero en general a todas las empresas les aplica y es de ámbito federal. Entonces, empresa que esté constituida en cualquier lado de la República, le es aplicable la ley de protección de datos. Es un ámbito muy amplio de aplicación. Y nada más traía a colación el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, porque en México es el patrón que hemos tenido y que no hemos seguido normativamente. Entonces, las multas en Europa y el nivel de regulación es muy detallado, un poco más que en México. Por eso a veces es relevante ver cómo lo están haciendo allá y cómo están cumpliendo con el tema legal en materia de seguridad de la información y de protección de datos. Entonces, quería empezar con la definición de dato personal, porque es algo importante para saber hacia dónde vamos y de dónde partimos. Y dato personal no es nada más el nombre, sino es cualquier información que identifique directamente o pueda ser identificable de una manera razonable, con mecanismos razonables, que pueda ser identificable a una persona. El entendido es que la aplicación en México de las leyes es personas físicas, pero puede haber casos en que tengamos que proteger también datos personales de personas morales. Y hay una categoría más protegida y que necesita medidas de seguridad más altas cuando hay empresas, por ejemplo, que se dedican al tema de financiero, como bancos, instituciones financieras o hospitales o doctores que se dedican o incluso análisis de datos de salud, digamos, tratan una categoría de datos más que debe reforzarse su tratamiento y las medidas internas. Y estos son los datos personales sensibles. Y se les llama sensibles porque cualquier falla en su tratamiento puede dar lugar a afectar la esfera más íntima de una persona. Digamos, en temas de discriminación o un riesgo grave en su integridad física o personal.
aquí lo que quería comentarles es que, bueno, sí, los datos personales sensibles. Y justo que el objetivo de las leyes de protección de datos, tanto el reglamento, la ley de particulares, la ley de obligados, em, el objetivo es la protección de la persona como tal, no tanto el dato, pero los datos son los vehículos, es el vehículo por el cual se manifiestan las personas. Entonces, los datos personales son lo que rodean y le dan identidad a una persona. Por eso se ha, se ha vuelto mucho más relevante el tema de ciberseguridad en materia de protección de datos personales, porque la identidad de las personas ya es casi al 100% digital. Entonces, se necesita proteger el entorno digital del tratamiento, de los sistemas donde se tratan datos por parte de las empresas, ¿no? Entonces, todo parte de la existencia de la persona, de sus datos personales, del derecho humano a la protección de datos y el entorno digital en el que prácticamente se mueve todo. ¿Y qué es la importancia del dato personal? Si bien es legal para evitar, digamos, sanciones por parte de la autoridad competente, que en este caso legal es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y las sanciones ya las vamos a ver más adelante, pero van desde 11,000 pesos hasta 38 millones de pesos. Y las multas se pueden duplicar si tratamos datos personales sensibles, como lo comenté hace unos momentos. Entonces, la importancia sí es legal, pero también es comercial porque puede repercutir mucho más fuerte una sanción política o, digamos, la confianza de los consumidores puede repercutir igual de importante que de manera una sanción legal, ¿no? Bueno. En temas legales en materia de protección de datos, no sé si hasta aquí voy bien, me van siguiendo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Que para saber que no estoy sola porque no los veo. Todo bien, gracias. ¿Sí? Todo Ok. bien. Oh, muy bien, gracias. Ok, ninguna pregunta. Entonces, lo que aquí de una manera como muy sucinta, muy concreta, las leyes de protección de datos en México se estructuran con base en 8 principios y 2 deberes. Cada uno de estos 10 conceptos, de cada uno de estos 10 conceptos nace una obligación que tiene que hacer las empresas, porque las empresas son responsables de cumplir con todas las obligaciones que dice la ley, pero bueno, son muchas. El tema de seguridad de la información está aquí. Es, es un deber rector de la protección de datos y es la seguridad. Entonces, aquí, si les interesa, les dejo la presentación, pero aquí les hago un recorrido de cuáles son los principales pasos que tienen que hacer para cumplir con esos 10 conceptos. Con el principio de legalidad, digo, con el principio de licitud, el de información, el de finalidad, lealtad. Todo eso al final se convierte en obligaciones muy concretas. Se las pongo aquí, que son 11. Y uno de esos es el diseñar, implementar y mantener actualizadas las medidas de seguridad. Y aquí es en donde entra el tema de la ciberseguridad. Entonces, es una de las ramificaciones para cumplir con el derecho a la protección de datos personales. Es precisamente la seguridad. Entonces, se divide para diseñar, para implementar y para mantener actualizadas las medidas de seguridad, tenemos 3 ramificaciones, digamos, las medidas técnicas, las administrativas y las físicas. Estos se los dejo, son 11 puntos. Y bueno, aquí un dato interesante es que les quería traer porque nos fijamos mucho como en justo la tecnología
y el avance el uso constante, pero las vulneraciones de seguridad en una 33% se deben a factores humanos. Es un factor alto y que normalmente lo que hemos visto en la práctica del el ejercicio de cuando atendemos y apoyamos a clientes en sus incidentes de vulneración de datos, esos incidentes de seguridad de datos es que la mayoría se debe a una falta de capacitación, a errores, en realidad, errores humanos, ¿no? Aquí les traigo, bueno, el tema de las sanciones, que lo marca la ley, que va desde 100 hasta 320,000 UMAS. Cuando, en temas de seguridad, es cuando hay una investigación por parte de la autoridad o hay una vulneración de datos y no llevamos a cabo las obligaciones que nos da la ley en temas de seguridad. No sé si soy clara, pero las obligaciones en materia de seguridad son lo que les comentaba: diseñar, implementar y mantener actualizadas las medidas. Entonces, las sanciones pueden ser desde 11,000 hasta 37 millones. Y puede haber, digamos, delitos que están tanto en la ley de particulares y en el Código Penal Federal, el 211, y se encuentran los delitos que se pueden cometer al vulnerar sistemas de seguridad que estén protegidos. Se pueden o sea, pueden tener sanciones desde 3 meses hasta 3 años de prisión. Y en materia de datos personales, es cuando se vulneran las bases de datos con un ánimo de lucro, ya sea que se vulneran las bases de datos con ánimo de lucro o bien se engaña a las personas que tienen la autorización para tratar esos datos, se les engaña para obtener la información y tener y con un ánimo de lucro. Este es un ejemplo de una sanción que se impone con mucha frecuencia o de investigaciones en el ámbito europeo. Y nada más es como para referenciar la importancia económica ajá, económica y legal de no tener las medidas de seguridad adecuadas en, en las empresas, en el ámbito organizacional, en relación con los sistemas y con todos los datos que tratamos y recibimos para el ejercicio de nuestras actividades diarias. Entonces, a British Airways ya es un poco vieja esta sanción, pero fue de 20 millones de libras por no demostrar que tenía los controles adecuados. Y los controles adecuados son siempre en México es igual en relación con el riesgo de los datos que tratamos. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre eso. En México, lo que tenemos en relación con sanciones es, como les comentaba, el INAI ya fue extinto, y en su lugar entra la Secretaría Anticorrupción Buen Gobierno, por eso tenemos las siglas aquí, SABG. Como es muy reciente el retomar las actividades del INAI y las funciones del INAI, todavía no tenemos mucha visibilidad de su actividad. Sabemos que es activa y que está trabajando en una nueva ley y quizá vaya a ser más detallada que lo que actualmente tenemos con esta ley de 2025, pero por lo menos tenemos que ha iniciado 20 investigaciones por vulneraciones de datos. Y estas vulneraciones han sido, esas sí han sido más anunciadas en el sector público, hemos visto, pero también en el sector privado, que somos pues las empresas, ¿no? Entonces, aquí voy a especificar un poco más qué es lo que hay que hacer en el día a día en las empresas para cumplir con el deber de seguridad y proteger los datos que tratamos en el desarrollo de nuestras actividades,
cómo los vamos a proteger y con base en eso evitar tanto robo de datos como sanciones por parte de la autoridad en caso de que tengamos una vulneración. El objetivo de la ley y de la figura de la autoridad no es que sean invulnerables las empresas y los sistemas de las empresas, sino que se pueda prevenir una vulneración, evidentemente, y que en caso de sí estar en un escenario de un incidente, poder demostrar que teníamos el proceso de diseñar, implementar y mantener las medidas. Entonces, son tres conceptos súper importantes para llevar a cabo para llevar a cabo la seguridad, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Son tres, digamos, tenemos que revisar, se diseñan y se implementan las medidas en función del riesgo. Digamos, el riesgo las medidas se emiten dependiendo de la categoría de datos que tratamos, el volumen de datos que tenemos y la tecnología que utilizamos en nuestros sistemas. Y eso nos da el riesgo y de acuerdo a ese riesgo es que tenemos que tomar o emitir nuestras medidas de seguridad. No es un papel, no es una política de medidas de seguridad, sino que es un sistema que está en constante movimiento y que va en función de todo el tratamiento de datos que tenemos. Digamos, una empresa recibe datos, tiene tratamiento de datos de sus empleados para controlar la nómina, para controlar el acceso a las instalaciones, para controlar el Customer Relationship Management, que es como la base de datos que tenemos para controlar a nuestros clientes o para tener comunicación con nuestros clientes. Todos esos datos los tenemos que sectorizar y ver qué tipo de herramienta tenemos para gestionar estos datos. Y con base en esa función es que se deben emitir las medidas. Entonces, es un asunto de gobierno corporativo porque es el todo de la empresa, ver qué es lo que es realmente prioritario para la empresa y ubicar, ir por secciones, lo más relevante a lo menos relevante en relación con la continuidad del negocio. Si se interrumpe por alguna vulneración, qué tenemos que hacer para evitar que eso suceda y a lo mejor se necesita una medida de seguridad más fuerte que para el tratamiento de datos otro tratamiento de datos que pudiera ser de a lo mejor de ingresos, ¿no? Y como les decía al principio, ¿por qué esta ley impone este deber? Es para evitar que las personas tengan, o sea, de las personas de cuyos datos tratamos, que tengan riesgos reales, como pues fraudes, digamos, ataques a la vida, a la integridad. Pues en realidad las personas se conducen a través digitalmente a través de sus datos. Por eso es que la ley de datos es la que absorbe legalmente este deber de seguridad, ¿no? Y claramente tenemos no hay una ley de ciberseguridad en México todavía, pero sí hay sectorialmente medidas más estrictas, como les comentaba, en temas financieros, de salud y de infraestructura crítica, ¿no? Como de energía. Entonces, pero el que es horizontal y aplica a todos es la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, en el caso de empresas. Entonces, por eso es que la ley le traslada a las empresas que son los responsables, por eso está en cursivas, le traslada la responsabilidad de prevenir estos riesgos, ¿no? Entonces, ¿a quién aplica? Pues ya dijimos, a todas las organizaciones que traten datos, no importa su tamaño, su sector o nivel nivel de tecnología que utilice.
y las medidas de seguridad se tienen que emitir alrededor de todo el ciclo de vida de los datos, desde que los recolectamos, cómo los usamos, dónde los almacenamos, si se los transferimos a alguien y cuándo los eliminemos. Porque la ley de protección de datos, uno de sus principales objetivos es regular el ciclo de vida entero de los datos. No es legal, por decirlo de alguna manera, conservar los datos permanentemente. Tenemos que observar los periodos de retención, pero eso es otro principio, que es el principio de calidad. Pero no vamos a abundar en eso, sino que me estoy concentrando en el tema de el deber de seguridad de protección de datos personales. Entonces, ¿qué evalúa la autoridad cuando analiza el deber de seguridad? Como lo comentaba, lo importante es, primero, emitir las medidas y tener el análisis de riesgos, el análisis de brecha, el análisis de un plan de trabajo para emitir las medidas de seguridad, que se capacitó al personal. Esto de función en riesgo ya se los comenté. Y para abundar un poco sobre qué es las medidas administrativas, qué son las medidas técnicas y qué son las medidas físicas, no sé si esto les genera alguna pregunta o que quieran abordar algo distinto en la plática. ¿Alguien que nos esté escuchando? Sí, fíjate que hay varias preguntas, Ok. pero no sé si quieras que te las ¿Terminar? haga o nos esperamos al final. Ok. Bueno, yo creo que podemos abordar una, que puede ser la de adicional a la multa económica. Sí, dice adicional a la multa económica, existe una responsabilidad legal para las personas. Claro, esa es la responsabilidad para las personas físicas. em, no es directamente la responsabilidad para las personas físicas, o sea, los empleados que están directamente tratando datos, no es la responsabilidad directa que trata la ley de protección de datos, sino que la responsabilidad la asume la empresa, la persona moral o el responsable, que puede ser un doctor, un dentista, pero la responsabilidad es directa para la persona moral. Y como lo mencioné, son multas o llamadas de atención, como responde de esta manera a una vulneración o un derecho. Y sí puede haber responsabilidades legales a las personas físicas cuando son delitos, cuando se, Ok. com- cuando se cometen delitos. Ahí te va otra. Ok, Este es un comentario, dice, investigación y persecución de delitos. Se fortalecerá la capacidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos cibernéticos, asegurando que no hay impunidad en el ciberespacio. Ese creo que más bien es un comentario, no es una pregunta. Y luego ok. dice Moralba Rodríguez, pregunto, en las pymes, ¿cómo podemos protegernos y proteger a los clientes? Y ahora con la telefonía Telcel, ¿cómo Ujú. proteger si ya tienen datos de clientes? Pues las UMAS es demasiado para una pyme. No sé qué significa pues las UMAS, pero Sí, es la unidad de medida de actualización, que es en lo que basa antes era salarios mínimos, pero digamos, como la UMA actualmente en 2026 el valor de la UMA es de 117 pesos, me parece, pues las sanciones, como lo comenté, van de 11,000 a 40 millones. Sí, es alto para una pyme, es alto. Sin embargo, la autoridad en su momento evalúa la capacidad económica de la persona moral que está siendo investigada. Y pues, digamos, eh, cuando Telcel trata datos, y pues sí, hay muchas entidades de gobierno que tratan datos y del sector privado, como pues Telcel, o que ahora Telcel como operadora va a tratar más datos por lo de este es otro gran tema interesante que está tratando todas las operadoras de telefonía celular o telefonía móvil deben recabar datos de los titulares de las líneas
para vincularlas pero eso es una historia o una perspectiva en la que eso le obliga a Telcel, le obliga a AT&T, le obliga a las operadoras de telefonía celular de una manera específica y hay unos lineamientos emitidos por la agencia em, que ellos tienen que cumplir, las operadoras. Nosotros como usuarios de líneas tenemos que entregarle nuestros datos para poder vincular y tendrán que tratar esa información de manera segura, cumpliendo con todas las dimensiones de la ley, no nada más con la seguridad, pero especialmente con la seguridad, porque pues, van a tener un repositorio de datos fuerte. Y igual que ellos cuando tratan esos datos AT&T, no sé si voy hacia la respuesta, pero igual que AT&T y otras operadoras que traten datos, igual que ellos tienen que emitir estas medidas administrativas, técnicas y físicas, nosotros, en caso de ser del sector, por ejemplo, este, como, no sé, como Liverpool, Palacio de Hierro, cualquier empresa, organización, un despacho que trate datos para lo que lo trate, tiene que tener estas medidas administrativas, técnicas y físicas. Entonces, las administrativas son el sector más olvidado de la como del conjunto de medidas de seguridad, porque las administrativas están orientadas a tener procesos, a capacitar al personal, tener una cultura organizacional y especificar responsabilidades de acuerdo al cargo que se tiene. Por eso muchas veces es el principio de solo lo conoce si necesita conocerlo. Eso es uno de los principios básicos de las medidas administrativas. Entonces, no podemos tener una buena gestión de seguridad de la información si no tenemos medidas administrativas o son escasas. Entonces, es tanto medidas administrativas como técnicas, que es la parte que se especializa en los controles tecnológicos para limitar los accesos y las pérdidas en los sistemas electrónicos, que son obviamente la ciberseguridad y la manera en la que se protege el entorno digital de la información. Y las físicas son un poco más obsoletas porque casi ya no resguardamos información en entornos físicos, pero eso podemos pensar porque también tenemos centros de datos en instalaciones y también tenemos oficinas y equipos, ¿no? Hay que cerrar con llave. A eso es a lo que se refiere las físicas. Pero no hay una más importante que otra. Lo que sí es que la administrativa es más olvidada y la física pues es un poco más obsoleta de alguna manera porque con una llave quizá cumplimos. Aquí están viendo la presentación, ¿verdad? No Sí, sé así si es. tengamos alguna otra Sí, pregunta sí. o... Sí, ahí te va, mira, dice, ok, ya contestamos la de Moralba. Ujú. Juan Manuel Hernández, en el intento de la ley Magic en el tema de ciberseguridad estamos atrasados 15 años con el resto del mundo. Aún intentamos adiestrar más personal de sistemas que son encargados de las pymes en los grupos Google, que es un comentario. Ok. Ver si, ahora mi pregunta sería si la educación mexicana está preparada para los desafíos. Voy a volver a empezar. Hola, mi pregunta sería si la legislación mexicana está preparada para los desafíos de la inteligencia artificial y también vendrán reformas importantes en cuanto a la protección de datos en el futuro. ¿Qué opinas? A ver, sí, creo que no está, México como normativamente no está preparado y es uno de los índices que les traía al final de la presentación, que México está catalogado de 100 en el 38 en nivel de maduración normativa y de maduración de respuesta. A pesar de que tenemos un intento de ataques del 44%, o sea, de 44 mil millones de intentos de vulneraciones fueron como analizadas en el primer semestre de 2025. Entonces, son altas. La intención de vulnerar y las vulneraciones en México son muy altas y representa el 55% a nivel Latinoamérica, solo en México, concentrado. Y no estamos preparados a nivel normativo, pero lo que es importante y es
les traía como parte de la presentación, como un dato importante, es que si bien normativamente no estamos preparados y México como tal, sus sistemas y la inteligencia artificial también se utiliza para vulnerar datos, no nada más para lo positivo, sino también para vulnerar sistemas, pues lo que importa es justo lo que está en esta lámina, es tener, lo que importa para prevenir ese riesgo es un gobierno, una gobernanza de la seguridad de la información al interior de la organización y cuando se transfiere la información. No tanto si México está preparado, me parecería que no estamos preparados, pero hay muchos esfuerzos del gobierno para avanzar en este tema. Digamos, en diciembre de 2025 se emitió el Plan Nacional de Ciberseguridad emitido por la Agencia de Tecnologías, Agencia de Digital de Teletransformación, que es el órgano de la Comisión de Tecnologías, digamos, emitió este plan y hay mucha intención de regular los ciberdelitos, el ciberespionaje, emitir como capas de seguridad de la información, pero a nivel, pues, infraestructura pública. Entonces, el reflejo es que a nivel empresa global, nacional, haya un gobierno corporativo interno muy robusto, que haya, al menos frente a la autoridad y frente a las posibles vulneraciones, tanto que lo que veo es que tenemos dos frentes muy fuertes, el cibercrimen y el espionaje, pues no solo en México, pero es uno de los grandes riesgos, el espionaje gubernamental, ¿no? Entonces, que al final también es un crimen, pero viene de gobierno. No necesariamente en México, pero ruso, chino, digamos, son los más como pues fuertes. Entonces, a nivel, que es el nivel muy básico, al nivel cumplimiento legal, lo que tenemos que tener es en el sector público se le llama documento de seguridad, pero es lejos de ser un documento. Es un sistema como muy, perdón, no sé si se me escucha. Sí. Perdón. Bueno, Sí, todo bien, como se que escucha muy bien. perfecto, aterrizando como el si estamos preparados o no estamos preparados, lo que sí tenemos que hacer internamente es cumplir con la documentación y con los pasos que nos pide la ley para prevenir y para reaccionar. Entonces, lo más importante, y es a lo que quería llegar, es que es ideal tener un inventario de datos personales, la evaluación del riesgo, monitorear nuestro cumplimiento de monitorear nuestros sistemas y el cumplimiento de nuestras políticas internas, tener un plan de respuesta a los incidentes y no nada más a nivel tecnológico, sino involucrar al sector legal de la empresa para identificar si esa vulneración, digamos, un ransomware o cualquier tipo de vulneración que tengamos, incluso si un empleado transfirió la información a otra empresa sin el consentimiento del titular de los datos, eso es también una vulneración de datos. Entonces, la capacitación, ¿no? Entonces, en cuanto tenemos el plan de respuesta a los incidentes es como uno de los documentos pilares en el deber de seguridad y es como identificar qué fue lo que pasó, analizar cómo se mitiga el daño y de ahí identificar si hay daño o no, si hay un daño material significativo en los derechos de los titulares, es un daño. Generalmente esto sucede cuando tratamos datos financieros o cuando tratamos datos personales sensibles como de salud, de afiliación política, em, eh, este tipo de datos cuyo uso pueda dar lugar a
a una discriminación en las personas. Generalmente puede ser desde salario a enfermedades. Entonces, cuando hay un riesgo de vulnerar derechos eh, morales o financieros, es necesario, bajo la ley de datos, notificar a los titulares de los datos afectados. ¿Me explico? Em, Ahí es cuando se detona la obligación de notificar a los titulares. Después, la otra obligación desde el punto de vista de la ley de datos es reajustar el sistema y las medidas, analizar qué no funcionó y cómo va a funcionar. Digamos, ese es el plan, el análisis de brecha, qué funciona y qué ya no funciona después de una vulneración y emitir unas medidas actualizadas. Entonces, por eso es que, digamos, es un sistema vivo el deber de seguridad y que tengamos que tener internamente una bitácora de vulneraciones que nos hayan sucedido y resguardar la documentación, evidencia de esta vulneración. Entonces, ese es el punto de vista legal que yo les quería platicar y la diferencia aquí entre ser sancionado o no es tener o ser investigado por la autoridad, es tener la documentación y las medidas adecuadas en relación con la seguridad que se necesita para proteger los datos que efectivamente tratamos. Entonces, yo con esto me quedo. Aquí estaban las cifras que les compartí al principio, que, bueno, hace unos minutos, que aproximadamente en México se tuvieron intentos de ataque de 40,000 millones en el primer semestre de 2025. Pero estamos en el nivel 38 en Latinoamérica en relación con la madurez normativa e institucional para responder ante una vulneración, y esto en relación con economías más desarrolladas. Entonces, no sé si tengamos espacio para algunas preguntas o comentarios que tengan sobre la dimensión legal de la seguridad de la información y de protección de datos Hola, específicamente. ahí te va. Hay varias, como que el foro, Sí. gracias por tu participación, fue muy interesante, pero como que el foro trae como entender un poco cómo sucederá, o sea, cómo está la regulación para Telcel y tipo de cosas, ¿no? Que ya lo platicaste. Yo creo que la Ujú, pregunta, así como resumiendo todo lo que están comentando, interesante sería, ¿cómo le puede hacer o sea, serían dos factores. ¿Cómo las pymes se protegen? Que ya creo que hablaste mucho de eso, ¿no? ujú. Pero el otro factor sería cómo podríamos las personas protegernos contra una filtración de información de una de las compañías de las que estamos hablando, o cuál sería el método a seguir en caso de tener una filtración de información. O sea, oye, ya Telcel o whatever perdió mis datos, ¿qué tengo que hacer? Ah, claro, sí. A ver, sí, esa es la parte de la persona titular de los datos. Si sabe o tiene duda de que Telcel perdió sus datos, la vía adecuada es presentar una queja en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y también ahí tenemos como la Policía Cibernética en México, que hay como local y federal. La policía es de la Guardia Nacional, entonces podríamos presentar ahí una como denuncia o queja relacionada con la pérdida de la información. Sin embargo, la intención es cómo las empresas van a proteger la información que traten y cómo van a evitar sanciones por parte de la autoridad o evitar tener vulneraciones de datos. Ya si pierden nuestra información las empresas que las están resguardando, esa es como una vía distinta. Esa vía es a través de la propia Secretaría de Anticorrupción para que lleve a cabo una investigación a esa empresa y paralelamente
lo ideal es que se presente también ante la autoridad correspondiente. Digamos, si sabemos que se cometió un delito, tendríamos que acudir al Ministerio Público o bien a la Guardia Nacional para que lleve a cabo la investigación. También dentro del plan de respuesta a incidentes, digamos, si la propia empresa sabe que se cometió un delito, con su información, a lo mejor Telcel sabe que perdió la información o que se la robaron, Telcel mismo debería ir a presentar esta como notificación de que su información fue vulnerada y se hace una investigación para que evitar que en el futuro se pueda hacer vulnerar más los derechos morales y patrimoniales de las personas. Ok. Sí. Gerardo pregunta, ¿qué las sanciones se contemplan con las vulneraciones de Telcel? Registro telefónico, Sociedad Hipotecaria Federal o el SAT y el INE. Más recientemente la ley está muy bien, pero ¿cómo se hace responsable de esas filtraciones y se obliga a prevenir más vulnerabilidades? Creo que lo contestaste en la plática, pero si quieres ampliar la respuesta. A ver, es que no entendí bien. ¿Qué sanciones se contemplan con las vulneraciones de Telcel? A ¿Cómo las que? mismas que viene o sea, las mismas de la ley. O sea, Telcel podría ser acreedor, o sea, podría tener una sanción de 40 millones o el triple o el doble si trata datos personales sensibles o financieros. Entonces, son igual se les puede sancionar igual que a cualquier otra empresa, a Ok. Telcel. Ujú. Víctor Manuel Hernández, me gustó mucho la presentación, muy clara en temas de la regulación y estructurada al presentar las ideas. Mi formación es tecnológica. Muchas felicidades. Quizás solo una pregunta. Si bien es responsabilidad de toda la empresa de cuidar la información, ¿qué área ostenta el liderazgo o coordinación? ¿Quién da la cara? Saludos. Claro. En realidad, la ley de protección de datos habla y cada vez es más estricta en relación con esta figura que es el oficial de protección de datos. Esta persona o departamento tiene que tener un canal directo de comunicación y un poder de decisión y presupuestal muy alto. Digamos, tiene que tener canal directo con el director general, con la cabeza más alta de la organización y, digamos, esta es la figura. También hay figuras y pueden ser, normalmente es el legal, la parte legal de la empresa, quien asume estas funciones, porque cuando hay una vulneración de datos, se reúnen, es multijurisdiccional, multidisciplinario, digamos, no nada más es tecnologías de la información, sino también legal y, digamos, el área que sufrió la vulneración directamente. Entonces, se hace un grupo, pero quien liderea es el oficial de protección de datos y en algunas estándares de seguridad de la información está el oficial de seguridad de la información. Entonces se hace un grupo, pero principalmente yo diría que es el oficial de protección de datos, quien sí o sí debe existir en todas las empresas. Y ese reporta a, según yo, reporta al CISO, ¿no? Exacto. El CISO tienen que coordinarse al mismo nivel. Se reportan entre sí, digamos, porque cuando hay una vulneración, el CISO trabaja, el DPO, que es el oficial de protección de datos, tiene que trabajar paralelamente con el CISO. Entonces son dos figuras, pero en una vulneración se tienen que coordinar y reportar al, al director general o a la dirección general. Ok, muy bien. Excelente ponencia de la exponente, más pláticas de este tema, claro que sí, Juan Manuel. Y ver si tu opinión, bueno, ver si está poniendo ya la encuesta del webinar. Renata, muchas Sí. gracias por tu participación. No sé si quieras hacer un comentario de cierre. Ya no hay más preguntas. No, pues muchas gracias por la invitación y nada, a tener los documentos. Gracias. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias, Renata. Por parte del CISOP Monterrey, se te otorga el presente reconocimiento por tu valiosa participación como expositora en el Comité de Ciberseguridad.
del clúster con el tema Ley Protección de Datos para Empresas, Aplicación y Cumplimiento. Aquí dejamos a Ángeles por si quiere estar algunas palabras de despedida, Ángeles. Creo que Ángel está batallando, pero bueno, Sí, pero Renata, a nombre Gracias. muchas gracias. Al contrario, fue un gusto. espero que nos vuelvas a acompañar en otro momento con otro tema de interés y podamos ampliar más los datos. Oye, última duda sobre el tema de aviso de manejo de datos, ¿con quién se tiene que hacer? Y todos los sitios web lo requieren. Yo lo voy a Sí, contestar. Sí, todos los sitios web lo requieren. Y para eso está en Renata y su buffet que te pueden ayudar a generar tu aviso de privacidad y puedas estar en orden si necesitas contactar a Renata, puedes contactar directamente al CISO para que te concerten una cita con ella y puedan platicar sobre avisos de privacidad y otras cosas. Pues bueno, creo que muchas gracias. es todo por la charla de hoy. Andy va a pasar los avisos finales. Agradezco a todos por haberse conectado. Tuvimos una muy buena audiencia. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Por favor, contesten la encuesta y díganos qué otros temas quieren que platiquemos y preparamos la sesión para marzo. Abrazo a todos y Andy. Ahora sí, tu cierre. Muchas gracias.